Y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de que estos seres, todos los de la cuarta dimensión, no son nada benévolos, aunque a mucha gente se le presenten eh, disfrazados de seres buenos, angelicales, eh, como por ejemplo los nórdicos o los pleyadianos, o como la Virgen María, o como Jesús, o como algún tipo de maestro ascendido, o algún tipo de santo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Encuentros Extraordinarios. El día de hoy, en esta emisión especial de entrevistas de personas que han estado en contacto con lo extraordinario, tenemos una persona que justamente ha tenido una experiencia fuera de lo común y hoy decidió compartirla con nosotros. Ella es Mercedes Mendiola y le vamos a dar muy rápido la bienvenida, pero antes, obviamente, eh, a mi amigo Marce, que siempre está, y ya apareció Mercedes, obviamente. Gracias, Qué chicos, sorpresa. gracias, Mercedes. No quiero que pase nada más de todo lo que pasó, que después en el vivo les voy a contar. La venimos remando mucho. Gracias, Mercedes, nuevamente, y bienvenida a Encuentros Extraordinarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, acá estamos para contar un poco la experiencia. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurrió esa noche del 2007? Bueno, como dije, me fui a dormir. Cuando entro en uso de razón, me veo arriba de una nave. En la nave, o sea, me doy cuenta que es una nave porque tiene forma circular. Delante mío hay tres seres. Detrás de estos seres se encuentra el panel de control de la nave con dos o tres seres más. Las paredes de la nave eran un gris metálico y cuando miro hacia abajo me veo que yo estoy flotando y debajo de mis pies se cierra una escotilla y quedo pisando esa escotilla. Y yo no entendía nada que estaba pasando. Entonces yo me decía a mí misma, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy acá? Entonces uno de los seres telepáticamente me dice que no me asustara, que no tuviera miedo, que yo estaba ahí porque me querían mostrar algo. Entonces yo sigo observando el lugar y me invitan a pasar a otro compartimento que estaba contiguo, que era una habitación, para mi sorpresa me encuentro que en esa habitación había todas camillas con personas acostadas, con seres humanos dormidos acostados en la camilla. Estaban tapados con una sábana, hasta esta altura se le veían los hombros al descubierto, así que por ende supongo que deben haber estado desnudos o por lo menos el torso desnudo. Y era tal mi asombro que me dicen que no tengan miedo, que no les iban a hacer daño, simplemente que estaban estudiando al ser humano para poder ayudarlo. ¿Cómo Y que eran estos todo seres? Perdón, ¿cómo eran? ¿Cómo los podés describir? eran, medían 1,80 m aproximadamente. Eh, para mí eran altos porque yo mido 1,55 m, así que No, no, para igual mí al ya 1,80 m es alto. Ujú. Este, tenían la piel parecía látex de un color como si fuera la nuestra, pero pónganle un filtro gris, un filtro grisáceo. Los ojos muy parecidos a los nuestros, un poco más grandes, nariz como la nuestra, boca y las orejas parecidas a las nuestras, pero un poco más grandes.
y la cabeza ovoide. Estaban vestidos con un mameluco que estaba ceñido al cuerpo, de color metálico, y parecía como que fuera la tela así media como metálica, ¿no? ¿Cómo se Así, comunicaban hasta ese momento? ¿Cómo era el...? telepáticamente, Ah, siempre fue telepático. no movían la boca, no hacían, o sea, Nada, gestos con los ojos, nada, nada. era muy, mira vos, Eran impresionante. así como muy inmutables, ¿no? Claro. No, ningún tipo de gesto, nada. ¿Y vos cómo te sentías en ese momento? ¿Te dio miedo? ¿Te llamaba la atención? ¿Estabas tratando de No me, despertarte? Si creías que estabas durmiendo. primero, primero, no me dio miedo. Segundo, la situación la viví en una forma muy adrenalínica. Y cuando regresé, no, que me despierto y me encuentro en la cama, no sabía en realidad qué había pasado. O sea, si era un sueño, Claro. era un viaje astral, ¿qué es lo que era? De primera quedó como que era un sueño. Claro. El Y tema me es que, desperté así, y me desperté también así, con eso que de onda así, no sorprendida y muy adrenalínica. ujú, O sea, que te diste cuenta que había algo que no era un sueño, ¿no? ¿Cómo te Claro, pero sentiste al día siguiente? me sentí bien. El tema es que fueron pasando los días y a medida que iban pasando los días iban sucediendo cosas que jamás me habían sucedido. algo importante, antes de que te Sí, ocurriera esto, en síntesis, ¿cómo era tu vida anteriormente? O sea, ¿sabías sobre extraterrestres? ¿Este tema algo te interesaba? Esa partecita, ¿cómo era tu vida antes de este encuentro? antes de este acontecimiento, mira, de niña lo que a mí me pasaba era que yo no me sentía que perteneciera a la familia que me había adoptado, pues soy adoptada. No sentía que perteneciera a esa familia, sabiendo, digamos, de que era adoptada, ¿no es cierto? Pero no tenía sentido de pertenencia. Y me sentía como, a ver cómo te les puedo decir, como que estaba en el lugar equivocado, ¿Mm? Claro, como que había así. algo más, Y, algo más. y, y todo el tiempo me encantaba mirar el cielo. Es más, cuando mis primeros 7 años de vida transcurrieron en el campo. Así que a la tardecita me encantaba ir y tirarme de panza arriba a mirar el cielo hasta que empezaban a aparecer las estrellas. Ujú, Y buenísimo. fascinada mirando todo el tiempo el cielo. Mm, Hasta que me fui a vivir a Córdoba. Ya de 40 años. ujú, Eh, y después mi vida era, a medida que fui creciendo, una niña normal, una adolescente normal, rebelde, eso sí, rebelde, como las mejores. Eh, y mi primer contacto visual con estos seres, con el tema ufológico, digamos, fue cuando tenía 13 años, que en donde yo vivía era casi cuando a media cuadra antes que se terminara el pueblo. Entonces, era un mediodía soleado y en el horizonte empezaron a aparecer luces, como si fueran estrellas en pleno día. Apareció una, después apareció otra, y así fueron apareciendo hasta que todo el horizonte se vistió de esas luces. Y una vez que titilaban, se movían y hacían ese típico viraje de las supuestos ovnis,
que hacen virajes cortitos y muy lineales. Ujú. Y éramos muchos los que estábamos en ese momento, pero no todos lo vieron. Fuimos muy pocos los que lo vimos Ujú. a ese fenómeno, digamos. Ujú. Perfecto. Y lo que a mí me sorprendió, digamos, que era en pleno día. En esa época recién se empezaban a escuchar un poco el tema de ufológico con el famoso José de Ser, ¿no? Sí, Sí. claro. ¿En qué zona de Este, Córdoba estabas? no hay, yo nací en Córdoba, me adoptaron de bebé y me llevaron a vivir a Cañada de Gómez, Santa Fe. A mis 40 años vuelvo a Córdoba. Y ahí tenés Y estas siempre, experiencias. desde la primera vez que conocí de grande Córdoba, me encantó. Fue, digamos, como que en el lugar donde hoy día tengo mi casa, si bien estoy viviendo en Buenos Aires, tengo mi casa en la zona del Valle de Calamuchita, a 5 cuadras del pie de las Sierras Chicas. Eh, Desde que la conocí por primera vez a esa zona, me encantó. Y es como que fue en ese momento el famoso, cuando uno dice mi lugar en el mundo, Sí. así. Pero bueno, eso tiene toda una historia también, digamos que luego de mi hipnosis fui atando cabos, que todo eso es parte de la historia de que me montaron estos hermosos seres. Bueno, pero pará, no nos adelantemos. Entonces, volvamos a esa noche, al post secuestro, digamos, o sea, al día siguiente. ¿Qué fueron estos eventos que vos decís que te empezaron a llamar la atención? Más, además de lo que Ah, te pasó, ¿no? sí. Una vez que, digamos, antes también lo que me pasaba que era religiosa, esto lo cuento porque tiene que ver, ¿no? Era religiosa hasta los dientes. Antes de casarme con el papá de mis hijos, yo estaba por ser monja. Mira. Y esa unión que yo tenía con el catolicismo era impresionante. Eh, Incluso una vez que sucedió el evento este de haber sido abducida, es como que empecé a alejarme un poco del tema de la religión. Empezaron a sucederme cosas como por ejemplo los déjà vu, que eso empezaron día 1, día 2, día 3, día 5, día 10, día 15. He llegado a tener como 30 o más por día, así en el transcurso Wow. de 3 meses, 2 o 3 meses, he estado así. El tema de percibir, estar más perceptiva, el tema de empezar a ver, ponerle seres sombras, el tema de percibir, por ejemplo, en ese momento en la casa en donde vivía ahí en Cañada de Gómez, tenía elementales dentro de la casa. Ah, bueno. Eh, y qué Completito. cosas que eso antes no me sucedía. No me sucedía absolutamente nada de eso. Antes de Y aparte este de eso, sueño lúcido que sí, tuviste, entre comillas, sueño lúcido, ¿no? Si no es una experiencia. Hasta ese día era más o menos ¿cómo? ya todo tranqui. Como que no Hasta habías Claro. interpretado que te había pasado algo tan importante, ¿no? O dudabas. O sea, ¿en algún momento dudaste que fuera un sueño o no? Claro, de principio yo dudé que era un sueño, pero ya después no, Claro. por todas las situaciones y experiencias que me empezaron a suceder, que no las había tenido antes. Por ejemplo, cuando empezó el tema de los déjà vu, yo no tenía idea lo que me estaba pasando, por ejemplo. Claro.
En esa época era más o menos cuando se estaba poniendo de auge el tema del internet. Entonces recurrí a San Google a ver qué era lo que me estaba sucediendo, Claro. porque no entendía nada. Ujú. Lo mismo que esto, ¿no? De tener diferentes tipos de percepciones. Otra cosa que me sucedió fue desdoblarme y eso estando consciente. Una tarde me voy a dormir la siesta, cuando apoyo la cabeza en la almohada, me desdoblé automáticamente y estaba Ujú. despierta. Yo me quería mover Sí, sí. y no me podía mover en la cama. Y yo me veía estando acostada y yo sentada en la cama. Yo Mi tengo una parte pregunta, etérica, se había sí, desdoblado. Secuelas físicas. claro, A nivel físico, ¿te encontraste marcas? ¿Te hiciste estudios? O sea, ¿alguna resonancia? O sea, ¿te quedó algo en el no, cuerpo o fue otro tipo de secuelas psíquicas, como decís vos, que empezaste a tener este tipo de habilidades, vamos a decir, como otros abducidos? De hecho, hay muchos abducidos que dicen que después de estas experiencias empiezan a tener o clarividencia o clariaudiencia o sueños premonitorios, como en el caso de Juan Oscar Pérez. En tu caso, tal cual. físico nada. ¿Te hiciste alguna vez? Físico, nada, porque en ese momento no presté atención, ni Claro, siquiera sabía de que podían dejar marcas, de que podían llegar a dejar secuelas. Eh, es más, o sea, yo me di cuenta de que una de las consecuencias a raíz de esta experiencia, digamos, fueron toda la fenomenología que me empezó a suceder después, claro, pero después no tenía idea de esto, ¿no? De que se sabe en este último tiempo, esto, ¿no? De que te dejan marca, que te dejan claro. otro tipo de secuelas, ¿no? Ujú. Todo Eh, después de ese 2007. todo 2007. Claro, 2007, sí. Yo te pregunto, tu grupo, esto de como curiosidad investigadora, ¿tu grupo sanguíneo cuál es? Cero positivo, ¡Ah! O positivo. Cero positivo. Uy, yo también tengo esa sangre. Vos sabés lo que dicen de los cero positivos, ¿no? Dice que justamente No. es una de las sangres que más Ah, Abducen. mira. buscan. Sí, Sí, sí. en Sí, sí, vivo, tal mirá, cual. nos enteramos. ¿Alguien investigó en su momento tu caso? Antes de que vos te hagas, digamos, que te Mm, animes y cuentes tu historia en el programa de Héctor, de este famoso programa, ¿no? De Trasnoche Paranormal. Yo a vos te conocí, no por Héctor, te conocí por nuestro amigo Germán Fabier, que le mandamos un Germán, saludo, que Germán, saludazo, amiga, saludazo, amigazo del alma. que me pasó tu contacto y estuvimos charlando, porque aparte él tiene una mirada muy diferente a lo que es la norma dentro de este mundillo ufológico, por eso escribió el libro que escribió, así que me dijo que Sí, después mostremos los gráficos, los dibujos que hiciste de estas experiencias, así como para graficar sí, la entrevista la van a ver con los dibujos. Em, Marce, ¿vos querés preguntar? Yo tengo un Sí, montón de preguntas, vamos a sí, tratar de organizarnos. me gusta mucho hacer algunas preguntas sobre el episodio en sí, sobre cuando subiste a esa nave, todo eso, porque eso es muy importante. El tema, a ver, uno, vos podías hablar o decirle algo a ellos y ellos, ¿qué es lo que te decían, no? O sea, telepáticamente, cada detalle de lo que te puedas acordar, de lo que vos hablabas o le decías a estos seres y ellos, ¿qué es lo que te decían? ¿Qué es lo que estaba pasando? O sea, ¿por qué estabas ahí? Algo de eso estaría bueno, lo que te acordés o lo que, bueno, o lo que te hayan dicho. Mira, yo me iba preguntando y diciéndome a mí, Sí. y ellos me respondían a lo que yo preguntaba, pero, Mm, o sea, mm, yo no les preguntaba directamente a ellos, sino yo me decía a mí misma, por ejemplo, como claro. cuando me di cuenta que estaba ahí, digo yo, ¿qué estoy haciendo acá?
Ajá. Entonces ahí es cuando ellos me respondieron, no tengas miedo, Ajá. estás acá porque te queremos mostrar algo. Y cuando entramos a la sala contigua en donde estaban los seres humanos acostados, que para que se den una idea, para graficarlo mejor, era como si fuera tipo una terapia intensiva. Sí. Em, y ahí se ve que deben haber visto mi cara de asombro o anda a saber qué habré pensado yo en ese momento, pero que yo me sentía muy asombrada Mm. y que fue ahí donde ellos, bueno, de los tres que yo tenía enfrente, el del medio era el que me hablaba en forma telepática. Y ese mismo fue quien me dijo, telepáticamente también, que no tuviera miedo, que a las personas que estaban ahí no le iban a suceder nada, sino que simplemente las estaban estudiando para ayudar a la humanidad y que si alguna de esas personas estaba enferma, digo, la iban a sanar. Buenísimo. Ujú. Buenísimo. Sí, O la sea verdad que que es hasta ahí muy. parecía algo positivo. Exacto, yo me lo tomé hasta el año pasado, hasta marzo del año pasado, para mí era positivo A ver. o pintaba ser positivo. ¿Y en qué momento surge el despertar del engaño? Eh, Esto que me preguntas surge a partir del año pasado, porque una vez que empecé a ser viral en las entrevistas con Héctor, eh, me encontró quien hoy es mi compañera de trabajo, Gigi Fiore. Ella me contacta, hablamos, me pasa sus hipnosis y yo las veo y después charlamos sobre las mismas. Cuando yo veo sus hipnosis, a mí me cae una catarata de información impresionante y entré a dar cabo de un montón de otras cosas que hasta ese momento yo no tenía ni idea. Y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de que estos seres, todos los de la cuarta dimensión, no son nada benévolos, aunque a mucha gente se le presenten eh, disfrazados de seres buenos, angelicales, eh, como por ejemplo los nórdicos o los pleyadianos, eh, o como la Virgen María, o como Jesús, o como algún tipo de maestro ascendido, o algún tipo de santo, porque tienen esa particularidad que dependiendo de la parte emocional y de creencias que cada persona tenga, de, se van a presentar de una determinada manera. Por ejemplo, si sos muy religioso, se van a presentar con algún personaje referido a la religión que practiques. Y en mi caso, parecían buenos, pero después que me hice la primer hipnosis, ahí, digamos, saltó la verdad, que fue lo que yo viví y recuerdo, fue una pantalla, porque también hacen eso, ¿no? Te ponen pantallas que parezcan sueños o un viaje astral, hacen que recuerdes eso y aprovechan digamos, mientras tanto, aprovechan para que bloquearte realmente lo que sucedió, las diferentes tipos de prácticas que te realizan cuando te abducen. ¿Por qué no somos exentos de algo, de algo bueno cuando este tipo de situación sucede, ¿no? Cuando este secuestro sucede?
Claro, porque es o sea, secuestro mal o bien, está en teoría algo en contra de tu voluntad, ¿no? O sea, primordialmente es eso. Es verdad eso Exacto, porque es una alienación, y una claro, alienación es un secuestro. O sea, violan tu libre albedrío porque ni siquiera te preguntan, claro. Claro. te llevan O, nomás o sea que vos o te no te, engañan para llevar. o sea, recapitulando, vos tuviste esta experiencia que si bien empezaste a tener eventos anómalos en tu vida, nunca lo habías asociado con algo negativo. Hasta que No, conoces a esta chica, Gigi Fiore. exacto. Y ahí vos no te habías hecho una regresión hasta ese momento. No, hasta ese momento no me había hecho regresión. Luego de mi regresión, bueno, ahí saltan un montón de cosas, que las prácticas me las hizo un gris, comandado y ordenado por un reptiliano. Ese reptiliano como jefe tenía un draconiano. Ese draconiano, a su vez, monitoreado por los famosos nórdicos, porque como sabrán, en la, en la cuarta dimensión existe un, una, una forma piramidal de diferentes tipos de seres, ¿no? Dependiendo de la, ay, ¿cómo que se dice? Dependiendo de la evolución que tenga, evolución a nivel conciencia que tengan cada uno de estos seres. Y se divide esta franja de la cuarta dimensión, se divide en 3 niveles. En el nivel bajo, que es la línea que raya con la tercera dimensión, que en esta están los egregores, los que se le llaman fantasmas, espíritus, Sí, todo tipo de energías, entes energéticos. Después están los de la parte media, que tienen más que ver con el tema de las mantis, eh, los reptilianos, ujú, algún gris, bueno, a los grises que son más elevados en conciencia y en tecnología y en conocimiento tecnológico, que son, por lo general, son los que hacen las prácticas a nivel biológico ujú, en las personas, los que hacen la parte de experimentación. Y después en la parte superior, que la línea que raya con la quinta dimensión, son de este rango, son las conciencias más elevadas, como los seres nórdicos, algunas mantis y algunos otros que andan por ahí dando vueltas. sí, sí. Marce. Bueno, ahí vamos a otra fase, ¿no? A otra parte importante de esta entrevista. En esas, Ah, perdón, sí, Sí, algo que me quedó algo por responderle allí. Eh, vos me preguntaste cómo surge el despertar del engaño. sí. Surge a raíz de que nos encontramos con Gigi y ella, cuando me ve a mí, como que hizo tipo una catarsis y le agarró una desesperación impresionante porque ella me reconoce porque fuimos abducidas juntas. mm, Yo eso no lo recuerdo, ella sí. mira, impresionante, Y impresionante. vos, cuando te hacen la regresión, me imagino la impresión Claro. que te dio, ¿no? Que ella te cuente eso, que ella haya compartido, ¿no? Porque las regresiones generalmente no se comparten. Yo te digo, yo soy terapeuta en regresión, entonces me llama mucho la atención esto, que esto es un caso que mis compañeras van a estar felices de escucharlo. Si no, nunca te enterabas. Y cuando te hacen las regresiones a vos, y Marce, te corté a vos la No, hora, seguís vos. Cuando eso te hacen quería la preguntar justamente. regresión, ¿qué descubrís? ¿Qué quieren de nosotros? En mi caso, en el mío particular,
ellos pretendían de que yo sufriera. Querían drenar ese tipo de energía, el sufrimiento, que para ellos es la frutilla del postre. Y me estaban preparando, antes de que yo me viniera a Buenos Aires, me estaban preparando porque querían que yo fuera tipo la, no sé, la bruja, chamana, no sé qué, de Córdoba, que querían de que me dedicara al tema de sanación. Porque como todo ser humano, cuando empieza con el tema de la búsqueda de la parte espiritual, que uno va que por el tema por un lado por ahí, por el tema de tarot, o el reiki, registros akáshicos y algún otro tipo de mancias, eh, pasé por varias cosas de esas, hasta que con el tema de lo del reiki, que eso se me despertó también solo, que es una de las consecuencias, digamos, de esto, ¿no? De, de la abducción, que eso pasó unos años, digamos, unos años después, eh, empecé con el tema de la sanación. No me metí a fondo, pero digamos, como que me estaban preparando para eso, porque en, la, en la hipnosis sale de que me estaban preparando para que sea alguien a nivel internacional en la provincia de Córdoba, que sea, digamos, famosa con el tema de la sanación. Y eso, Doy gracias que eso no pasó. Qué Este, impresión. claro, pero ¿y qué se y involucra en esto ello? se preguntarán por qué. Sí. Sí, Porque iba a ser un ícono en el cual iba a atraer conglomeración de personas. Y vos fíjate que todos los que llegan a quien sana son personas que sufren, para que se con muchos alimenten. sufrimientos. Para que ellos se alimenten de eso, Me sí. da mucha impresión. Marce, bueno, después obviamente la vamos a seguir por, por privado, porque te tengo que contar unas cosas, Marce. Me da mucha impresión esto que vos decís de cómo te preparan a través de estas herramientas que despiertan en la gente, como la sanación, como el reiki y todo acá. Cuando subamos esta entrevista, la gente que me conoce se va a reír, porque yo siempre cuento eso. Em, pero esto uno lo podría pensar que es algo bueno, el ayudar al otro. Marce, te lo dejo a vos. Sí, pero el tema es que, a ver, acá hay dos partes. O sea, está hablando que estas entidades utilizan todas estas, o sea, mañas o cosas para un determinado tiempo hacer como de una persona, como de Mercy, para convocar a mucha gente en, en esos lugares a donde va gente muy enferma y necesita sanarse, y como que, o sea, juntan esa energía negativa. Eso es, o sea, más o menos lo que querés decir, Mercy. ¿Me he equivocado o no? Esperá que Es exactamente, estaba es muteada, se muteó exactamente, sola. De- es exactamente como lo planteas. Mira, Es así. Vos sí, es muy fíjate que lógico. Muy todo, lógico. vos fíjate por dónde nos engancha sin uno saberlo y desde que nace, por el tema de la religión. Vos Bueno, cuando estás sufriendo, cuando estás padeciendo algo, cuando te está sucediendo algo, ¿qué hace el que está en una religión? Va y pide, reza. Pero ¿quién recepciona ese rezo, ese pedido? ¿Es realmente Dios? claro, sí, no, no. Sí, sí, tal cual. ¿Quién No, es Dios en realidad? ¿Y a qué eh, Dios nos estamos refiriendo?
Claro. No, y más llama la atención de que haya, o sea, religión ya está como instalada. Eso no se quita más. Pero a su vez, aparentemente, estas entidades están, o sea, quieren preparar a otra clase de gente, como, no sé, manos santas o lo que sea, para acumular más gente todavía, para hacer, o sea, curaciones, o sanaciones. O sea, la iglesia, eso ya está. Eso, eso no se quita más, porque eso ya está hace años, de siglos. Pero ahora pareciera, por lo que vos contás, que quieren ir, o sea, sumando sanadores para que haya en todo el mundo, en diferentes, o sea, partes, para que se junte gente que esté sufriendo y ellos se alimentan ahí. El tema de que ellos quieran conglomerar gente es para poder, digamos, cada vez más poder controlar mejor al humano. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, uno va a alguien que hace algún tipo de mancia o a alguien que te hace algún tipo de terapia holística o que simplemente vas a un sanador? Vos le estás dando el sí. Una vez que vos les das el sí, ellos se agarran, estos seres se agarran de este sí. Entonces, cuando vos decís el sí, hacé cuenta como que abrís un portal. Entonces, por ahí ellos se filtran y ¿qué aprovechan a hacer? Te implantan o modifican algún tipo de algo que ellos necesitan y creen que es necesario para que uno siga obedeciendo y haciendo lo que ellos quieren que uno haga, porque nosotros para estos seres somos un proyecto. Sí. Entonces, cada uno de nosotros, según el nivel de conciencia que tenga y los diferentes tipos de dones que uno tenga, digamos, te van a ir a tocar ahí. Pero eso va a ser para, digamos, beneficio de ellos teniendo siempre un propósito con respecto a eso. Entonces, cuando ellos hacen de que una persona, preparan a una persona para que conglomere gente, ellos primero se alimentan de esa energía, que es energía por lo general negativa. Lo mismo que la contraparte, que es, por ejemplo, la parte de euforia y adrenalina. También se alimentan de eso. Por eso muchas veces se ha manifestado en que en estadios de fútbol han aparecido o se han visualizado parte de naves. A raíz de esa energía de euforia. Porque ¿qué hacen? Ahí volví. Absorben todo eso. ¿Y Tal qué cual. se hace? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer al respecto, digo, para evitar esto? Antes de responderte eso, te voy a decir de que estos seres son como nuestro ángel de la guarda. ¿Vieron que cuando dicen que tenemos un ángel de la guarda? En realidad son estos seres que uno lo que tiene que hacer es aprender de todas las circunstancias negativas que hacen que uno transite. Y uno, a medida de que va tomando la contraparte de estas situaciones negativas, uno va a ir desconectando de a poco de estos seres, porque tenemos un ser asignado, por cada humano hay un ser de estos asignados que puede ser antes de nacer o cuando uno encarna. O sea, antes de encarnar o cuando uno ya está encarnado. Te asignan un bicho de estos.
Entonces, uno tiene que aprender a convivir y aprender a conocerlos. Entonces, si vos los empezás a conocer y empezás a ver cuáles son sus diferentes tipos de estrategia que utilizan con nosotros, y uno empieza a hacer la contraparte de eso que ellos hacen, digamos, es un gran aprendizaje. Y cuando se habla del aprendizaje que venimos a hacer en esta dimensión, en esta tercera dimensión, es eso. Y que a raíz de eso, ¿qué hace uno? También desarrolla su vida espiritual, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, un ejemplo por ahí tonto, que en realidad no es tan tonto y es uno de los más difíciles. Yo les pregunto a ustedes, en un día de ustedes, ¿qué prima más, el pensamiento positivo o el pensamiento negativo? No, negativo. En mi caso, negativo. Bueno, esa es una de las primeras cosas que tenemos que aprender a Freixedo manejar. tenía razón al final, ¿no? Salvador Freixedo, que somos la Obvio. granja Sí. humana. Ganado. Sí. Somos... Entonces, Impresionante. ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo detecto a nivel consciente de que estoy teniendo un pensamiento negativo? Porque en realidad el humano no es negativo y el alma humana tampoco es negativa. Eso es a raíz de que tenemos los genes, el 98% del gen reptil, y desde lo que es la biodecodificación se habla de que uno de los cerebros que tenemos acá atrás, en la parte de la oblonga, en la parte baja del cráneo, es un cerebro reptil. Está graficado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a vivir el segundo a segundo, el instante en el presente. Entonces, eso nos va a ayudar un montón a decir, bueno, a ver, detecto que tengo un pensamiento negativo. Bloquearlo. Primero sé que no es mío, es implantado de alguna manera. Tenemos algún chip o algo dando vuelta en la cabeza que sin que uno lo sepa, para que uno esté todo el tiempo haciendo un loop en lo negativo. Entonces, si yo lo detecto a ese pensamiento negativo y me propongo vivir cada instante presente, ahí ya como que empiezo a desconectar un poco de lo que es la bestia. Y si tomo esto como hábito, cuesta, cuesta una banda. No es tan fácil, cuesta un montón, Sí, obvio. pero se puede lograr esto, ¿no? De decir, bueno, lavo los platos, por decir algo, lavo los platos, bueno, presto atención a que estoy lavando los platos. No sé, Totalmente. siento la textura de la esponja, la textura de la espuma del detergente, el plato, sí que me quedó lisito, bien limpito, siento el agua. O sea, es vivir cada instante en el presente. Y cuando uno tiene, porque digamos, se dispara muy rápido el tema de volver al pensamiento negativo. Entonces, si yo puedo captar de nuevo de que estoy pensando negativamente y me puedo enfocar de nuevo en lo que estoy haciendo, en mi presente, digamos, es transformar eso en hábito, y entonces uno va a empezar a desconectar un poco de estas bestias. Ese es un ejemplo. Después, otro es, por ejemplo, si tengo una situación negativa, bueno, enfocarme a ver qué me está enseñando esa situación, es aceptarla, no
poner resistencia. Es decir, bueno, a ver, hoy me toca un día que me siento triste. Bueno, la siento esa tristeza. A ver, me veo, a ver qué es lo que pasa por mi cuerpo, porque no estamos acostumbrados a sentir. Entonces, a ver, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo me siento con esta tristeza? Bueno, y después de eso, de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo rebatir esto? Bueno, no sé, me pongo a bailar, pongo música, no sé, cuento chiste, me pongo a reír porque se me ocurre, no sé. Ir viendo las maneras Claro. que van surgiendo para contrarrestar, ¿no? Esa emoción negativa. Pero Claro, lo porque primero que hay que hacer cuando una emoción negativa aparece, primero vivirla, pasarla por el cuerpo, sentirla, a ver qué es lo que me lo provoca y cómo me siento. Entonces, ¿por qué esto? Porque después voy a poder detectar la próxima emoción negativa que me venga similar a esta. La voy a saber manejar. ujú, Y le dejamos de dar, convivir con lo, no, con lo que no nos le damos, pasa, perdón, ¿sí? convivir, ¿no? Con lo que nos pasa, porque primero es manejar el ego, ¿no? Porque uno dice, a mí me pasa esto, a mí me ocurre lo otro, y vos decís, o sea, ¿por qué me está pasando esto malo, ¿no? En este caso, y a otra persona no le está pasando esto, y a mí sí me pasa esto, pero es lo que te toca a vos y es lo que eh, el ego dejarlo de lado y decir, bueno, estoy acá, me están ocurriendo estas cosas para yo aprender, tengo que aceptarlas, porque si uno se vive en la queja, me pasa esto, me pasó esto, mira lo que me está pasando ahora, bueno, no podemos vivir. Yo creo, Omer, que es como que hay dos mundos o, digamos, o lugares paralelos. Están estas entidades que quieren utilizar nuestra vida y nuestros pensamientos negativos para alimentarse. Y después está el alma, el espíritu que viene y toma este avatar y para que le ocurran cosas para poder aprender y poder evolucionar. Lo que pasa es que a mi entender, no sé vos qué opinás, tenemos que convivir entre ambas cosas, entre estas entidades y a lo que vinimos nosotros a este mundo a experimentar y a aprender. No sé si vos coincidís. Algo. En sí, en esta dimensión siempre va a ser como es. Acá tenemos la dualidad plena, Eso. o sea, y va a seguir siendo así, porque es, como dijo Frisedo, es una granja y ha sido creada por ellos. Entonces, eso no va a cambiar. No. El que tiene que cambiar es uno. El trabajo es totalmente personal. Vos querés desconectar de las bestias, tenés que hacer tu propio trabajo para poder desconectar. No sé si sabían de que el alma o el humano luz original que cada uno tenemos soporta 1500 reencarnaciones. Llegada a las 1500 y no logró desconectarse de la bestia, se produce el fenómeno que supongo que lo deben haber escuchado, de autocombustión. Sí, a uno. Y eso se produce porque el humano luz original que cada uno tenemos, o alma, no llegó al propósito de poder desconectar de ese ángel de la guardia o de esa bestia que nos tocó y que nos toca en cada una de las reencarnaciones. O sea, si claramente esto que ocurrió cambió tu vida notablemente.
¿no? Sí. ¿Cómo ayudan ustedes? O sea, ¿qué es lo que hace, qué es como una organización, lo que formaron del despertar? ¿Es para ayudar a otros abducidos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se les dio, no? Por crear esto. Em, nació, el despertar del engaño nace de la charla que hemos tenido con Gigi. Charlando así en forma profunda de lo que nos había sucedido a cada una, dijimos, tenemos que hacer algo con esto, ya que nos encontramos, dijimos, tenemos que hacer algo. ¿Y qué? Yo en ese momento había brindado un espacio en donde las personas se podían comunicar conmigo para contar su experiencia con estos seres o de abducción o de contactismo. Porque yo en ese momento sentía de que no habían espacios en donde la gente se pudiera abrir eh, emocionalmente, ¿no? A contar su experiencia y que no se burlaran de ellas, de que se sintieran, digamos, bien y conforme en que tuvieran ese espacio para poder ser escuchadas como la gente quiere. Entonces le dije, dijimos con ella, y bueno, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, si querés usamos este espacio para escuchar a seguir escuchando a las personas. Y me dice, ¿y qué nombre le podemos poner? Y le digo, tendría que ser algo que sintamos nosotras. Le digo, bueno, a ver, le digo, ¿vos cómo te sentiste con todo este proceso? Y ella me dice, yo me sentí que fui engañada. Y ella me pregunta a mí, ¿y vos? Le digo, yo siento que desperté a ese engaño, porque después de todo esto, le digo, después de haber visto tus hipnosis, después de todas estas charlas que hemos tenido, le digo, yo siento que desperté a este engaño. Y entonces pensando entre las dos, qué sé yo, le digo, ¿y si le ponemos el despertar del engaño? Me dice, ¿te parece? Es muy fuerte. Le digo, pero es una realidad. Digo, es lo que nos sucedió a nosotras y es la manera de poner en palabra y en brindar el espacio para las personas que han pasado por experiencias similares. Y bueno, y así nació el despertar del engaño, de esa manera. Y después, la tercer pata es Luis Gaite, que él se incorpora unos meses después a nuestro equipo. Él decidimos incorporarlo porque él también pasó por el tema de la hipnosis con nosotras. Y lo bueno que tiene Luis es que él pasó por todas las religiones, habidas y por haber. Y aparte es licenciado en demonología y Bueno. también teólogo. Entonces, con este tipo de experiencias te encontrás de todo, te encontrás con demonios, te encontrás con que a veces hay que hacer tipo de exorcismo, te encontrás con un montón de personajes, digamos, de la Biblia que él ayuda a que en cada una de las hipnosis, digamos, si aparece alguno de estos personajes, digamos, él sabe cómo tratarlos, él sabe saber, o sea, él sabe si son reales o no son reales, si es un bicho disfrazado, digamos, tiene un montón de información que complementan a nuestro trabajo. Marce. Es, no, no, la verdad que asombrado y bueno, es como que estamos, No sé, claro, yo, Marce. no, sí, a ver, es algo que venimos manejando hace mucho tiempo, ya con o sea, contacto extraterrestre, ¿no? Que siempre hablamos sobre razas,
que ya o sea, contacto es evidentemente espiritual o astral o de energías, ¿no? Ya no está claro, ¿viste? Y no tanto de persona a persona, ¿no? O sea, físicamente, digamos. Es como que eh, el fenómeno está relacionado muy eh, con una realidad astral, con una realidad espiritual y de energía, ¿no? Está cada vez más claro en este tema, ¿no? Que quizás no lo vamos a ver físicamente o tocar o poder hablar boca a boca, que sino el contacto ya es de otra manera, ¿no? A nivel de un sueño o a nivel de una meditación o a nivel, en otros casos, y bueno, y lo que cuenta a Mercy es muy claro qué es lo que ocurre, ¿no? Que bueno, nos estamos dando cuenta hoy un poco, ¿no? Sobre este tema. Eso es lo que, no sé si vos opinás lo mismo, Mercy, si ese despertar es un poco para contar esto, que el contacto extraterrestre se da de esta manera, ¿no? Sí, déjame decirte que a nivel diario las personas sufren las consecuencias de la manipulación de estos seres y no lo saben y no se dan cuenta. Y otra cosa más, déjenme decirles de que todos hemos sido abducidos y no lo saben Ujú. porque nos bloquean la memoria, nos bloquean para que no, o nos ponen velos para que eso no lo recordemos. Pero no hay un solo ser humano que no haya sido abducido. ¿Y por qué crees que algunos se acuerdan como vos y otros nulo? ¿Cómo? Perdón, justo se entrecortó. ¿Por qué crees que a muchas personas se le revela algo, como a vos, que vos te pudiste acordar sobre eso, sobre este año 2007, esta secuencia, y otras personas es nulo, no se acuerdan de nada? Porque dependen del propósito que tengan ellos sobre cada uno de nosotros, dependiendo del proyecto que tengan. Por ejemplo, en mi caso, querían querían de que yo viera toda esta parte, ¿no? De la parte de sanación, viendo a las personas en esas camillas. ¿Por qué? Porque como les comenté antes, ¿cuál era el propósito conmigo? De que yo fuera una sanadora, por ejemplo. Entonces, es decir, bueno, ¿qué podía llegar a ser en un futuro de que seguir el contacto con ellos? Bueno, de que ellos me fueran guiando, de que, como pasa como con muchas personas que se dedican a sanar, que tienen contacto con estos seres y que estos seres le van dando diferentes tipos de pautas o diferentes técnicas para, eh, para que ocurra la sanación Claro, claro. en las personas. Sí, 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 Y para realmente ocurre. ¿Por qué? Porque necesitan, ellos mismos necesitan de que esa persona se sane, o por lo menos es eh, validar, también en muchas ocasiones es para validar esa sanación que uno desarrolla. claro, claro, ¿Por que qué? vos te asegura. Claro, porque entonces así que si vos sanaste, lograste sanar a muchas personas, te vas a hacer una fama en un boca a boca por lo general. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a atraer más gente Ujú. y a ellos les conviene eso, Claro. más gente para drenar. Es lo mismo que cuando están los contactados que llevan a hacer los famosos avistajes. Ah, mira. Ellos no tienen Yo, ni sí, yo iba a preguntarte eso, justamente. ¿Qué opinás del contactismo? claro, porque ellos no tienen idea de que
son los artífices de un gran comedero energético. Ellos convocan gente, llevan a grupos de gente a hacer los avistajes, y en eso que esta gente se obnubila, porque realmente quedan obnubilados, y los fenómenos de que los puedan ver, que puedan avistar, es real. Entonces quedan tan obnubilados que ahí estos seres aprovechan para hacer las suyas, y la gente no se da cuenta, ni se entera. Es más, con el hecho de, hemos descubierto ahora que con el hecho de el contacto visual con las naves, te pueden directamente, ya te afectan en el nervio óptico. O sea, como que te implantan algo en el nervio óptico por el solo hecho de que uno los haya visto y queda así tonto mirándolos, ¿no? Ellos aprovechan ya algo para influenciarnos de alguna manera. Sí, sí, no es ninguna, bueno, digamos, perdonar la palabra, la teoría loca, lo que, lo que estás hablando, porque es lo que hacen, viste, muchos contactados, bueno, que abarcan a mucha gente, convocan a mucha gente, y es algo muy, digamos, o sea, que cierra por muchos lados lo que estás hablando. Lo que pasa que, a diferencia, algunas personas dirán que esto es algo bueno, y para otras personas, no como vos, que ha experimentado otras cosas, dirán que es algo malo. Ahí va a estar esa pata de, digamos, de discutir si es algo bueno o malo, ¿no? Exacto, esta controversia va a existir Claro. siempre. Porque, digamos, en un punto ellos necesitan de estas personas que sientan de que son buenos en realidad y que son beneficiosos. No te voy a discutir ni voy a negar de que sanan, de que curan a la gente, sí lo hacen, pero la persona no tiene idea de que eso en algún momento va a pagar las consecuencias y le va a salir muy caro. Como decía, ¿no? Que sanar o curar lo hacen. Han sanado cáncer, han sanado de enfermedades que eran irreversibles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un propósito con esa persona, porque esa persona tiene una cualidad o algo que a ellos les sirve y que tienen un propósito. Por Claro, el eso costo es muy alto. no es descartada. Por eso no es descartada, por eso la salvan. Yo tengo una pregunta, Mercé. Con respecto a tu familia, a tu alrededor, tengo entendido tenés hijos, ¿tuvieron ellos también experiencia o solo es con vos el asunto? No, con ellos también. Mis hijos, los dos hicieron hipnosis. Con mi hijo más grande, hemos estado en una de las abducciones, hemos estado juntos. Mi hijo más chico era otro propósito, con él mira, me hiciste acordar, hay algo muy particular entre los tres que hace poco que lo descubrí. Por ejemplo, yo soy 7mesina, mi hijo más grande es 7mesino y mi hijo más chico es 8mesino. Bueno, hace poquito que descubrí que el por qué fuimos 7mesino y 8mesino, porque nosotros los tres no tendríamos que haber nacido, ninguno de los tres. Y ahí el alma o el humano luz original se filtró
y no permitió que eso suceda. Para bien, digamos, Claro. para estar acá, a donde estás haciendo esto ahora acá, o bueno, o de ahora en más. O sea, ese era, o sea, a propósito de, digamos, la luz para que vos despiertes a personas. Exacto. Ujú. Sí, sí, es muy, y en el medio tuviste a estos seres que se entrometieron, o por lo menos no trataron de entrometerse y bueno, no lo lograron. Mira, para que te des una idea cómo han sido em, tocados mis hijos con esto, ¿no? Con estos seres. Por ejemplo, tengo a mi hijo más chico, ya hace 3 años y meses que está limpio. Él es un adicto en recuperación, es un ex adicto en recuperación, la pasó muy mal. Vos fíjate que con esto es congruente con esto, ¿no? De que yo te decía de que no querían de que naciéramos ninguno de los tres. Eh, Mi hijo más chico, cuando eh, él pide ayuda porque no quería morirse, porque él tenía miedo de mandarse una macana, el de matarse. Entonces, fíjense cómo está todo ligado y relacionado. Y mi hijo más grande, por ejemplo, en un momento ha tenido el tema de depresión que se quería morir. Fuerte. Muy fuerte, O sea, que ellos ya muy están fuerte. acostumbrados a esto, y en tu cotidianidad, estos seres o las naves o lo que sea, ¿te siguen acompañando? O sea, ¿o fue ese evento y nunca más se presentaron? Mira, ahora no me pasa casi tanto, pero de principio hasta no hace mucho, eh, digamos, por ahí los sé ver. Por ahí se me presentan, por ejemplo, cuando tenemos hipnosis, yo a la mañana cuando me despierto, antes de abrir los ojos, por ahí se me presentaban eh, los seres que iban a estar en la hipnosis. O sea, hasta una vez se me presentó una legión completa de seres que en ese caso, el caso fue bastante grosso. Y así como en una onda muy desafiante, ¿no? Y amenazante, cosa que no les tengo miedo. En una hipnosis, Pero, ¿cómo? en una hipnosis, ¿se te apareció eso? Se me aparecen. Antes se me aparecían, ya ahora no tanto, pero se me aparecían antes de la hipnosis. En ponerle, si hoy tenía una hipnosis, a la mañana cuando me despertaba antes de abrir los ojos, se me aparecían todos los bichos que iban a estar en la hipnosis. Después comprobaba que eran esos los que se me habían aparecido a mí en la mañana. Yo los veía de antemano. Qué bueno. Increíble, la verdad que, Ya ahora no, porque como no les doy mucha bolilla, claro. pero digamos que de principio era como que bastante impactante decir, bueno, los tengo que ver antes, que se me presentaban antes de, por ejemplo, de la hipnosis, ¿no? ¿Y eventos paranormales en tu casa a partir de esta experiencia inicial? Lo que conocemos Eh, como poltergeist o lo que muchos conocen como fantasmas, pero que quizás sea el mismo fenómeno, porque esa es la teoría que últimamente todos nos estamos agarrando, ¿no? Que es el mismo fenómeno que va, como dijiste vos anteriormente, que va tomando distintas formas. ¿En tu casa empezó a pasar algo? ¿Vos notaste que donde vas te siguen? También se está hablando de eso del efecto hitchhiker, que es que te sigue el fenómeno, por más que te mudes, siempre está. ¿Esto te pasó también? sí, bueno, te contaba que en la casa de Cañada yo tenía los elementales.
Por ejemplo, tenía que tener mucho cuidado porque me apagaban la cocina, me abrían la llave del gas, yo me iba a poner, iba al lavadero, salía del lavadero, apagaba la luz, cerraba la puerta y atrás mío sentía ¡tric! La tecla de la luz, abría la puerta y la luz estaba prendida. Después cuando me iba a dormir, lo sentía que cuando subía las escaleras, escalera de madera, sentía los pasitos atrás mío. Mis hijos los han visto. Mi mamá, que Digamos, y esas era, cosas, ¿no? Vos decís, elementales cuando hablamos de esto, duendes y esas cosas. sí, sí, me ponían cansada. En esa época, en el 2000, a partir del 2007, bueno, yo era gorda, era el doble de lo que soy ahora, y se usaban los palazos. Y en esa época yo usaba toda ropa suelta. Y yo sentía cuando me agarraban la botamanga del pantalón y me las amarreaban o me la tiraban, me ponían calzada. Yo planchaba la ropa del papá de mis hijos, ponerle las camisas de mangas largas, toda la casa herméticamente cerrada, y yo ponerle, me iba al lavadero, volvía, o me iba a uno de los cuartos y volvía, y cuando volvía veía la manga de la camisa que estaba colgada, que hacía, se movía sola. Ujú. Después, bueno, Y- en otros lados donde hemos vivido, el tema de ruido, parecía que se caía, se quebraba un estante de un mueble y que caía toda la vajilla. Y y- también y nada. y me Incluso hace- acá en el departamento que estoy viviendo, cada 2 por 3 hay algún ruido, hay algo que ni boliche. ¿Y vos por qué crees que te ocurría eso? Acá ya es un fenómeno paranormal lo que hablamos. ¿Por qué te ocurría eso? ¿Son estas mismas entidades que hacen eso, que juegan del mismo bando para enloquecerte o para distraerte? O sea, ¿por qué estaba eso sobrenatural también? Está todo ligado. Eh, En lo que es la cuarta dimensión, está todo ligado. Todas las jerarquías de poder están todas ligadas. Ujú. Ponele, Entonces, si sí. hay algo que en uno no permite, ponerle que un gris se te acerque o que un gris pueda actuar sobre vos, ¿qué van a hacer? Van a hacer pactos o contratos con los seres del bajo astral. Ujú, claro, claro. Entonces, ellos van a ser los que actúan. Sí, 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 muy lógico. Tal cual. Entonces, por ahí actúan, ponerle para asustarte, para distraerte, para que tengas miedo, para que entres en pánico. Pero como cuando uno ya se acostumbra y ya sabe lo que es, digamos, es como que se gastan al divino botón. Claro. Está Bueno, muteada. Estoy muteada porque siento el ruido, después lo voy a pasar a ver qué es. Decía que ya está naturalizado, ¿no? Ya naturalizar las cosas como le pasan a muchos experimentadores. La verdad, Merce, es impresionante lo que contás, la verdad que hace que uno revise su propia vida y me alegro mucho que hayas canalizado todo esto que te pasó tan fuerte en pos de ayudar a otras personas. Eh, si alguien quiere contactarse con vos o alguien te quiere contar algo, a dónde te encuentran? Bueno, a mí particularmente me encuentran por medio de Instagram en La Voz del Abducido, y no en El Despertar del Engaño. También tenemos página web con El Despertar del Engaño. Tenemos nuestro canal de YouTube, también es El Despertar del Engaño. Ahí en el canal de YouTube colgamos videos cortitos y prácticos, a modo educativo, porque también, digamos, apelamos a esto, ¿no? Que a quien vaya resonando, que, bueno, que también pueda ir desasnándose con respecto a este tema, ¿no? ujú. Que
digamos, es bastante fuerte Sí, y si cada uno podemos poner y sumar el granito de arena, gracias a ustedes, son una parte de esta cadena, ¿no? De aportar este granito de arena, de hacer que se sepa de este tipo de temas, y está buenísimo esto, ¿no? De ser comunicador. Y que es de gran ayuda para que la gente también empiece a despertar, ¿no? Y empiece a descubrir de este gran engaño que estamos todos inmersos, no nos salvamos nadie. Ay, qué impresión. Marce, sí, sí, ¿tenés la verdad. alguna pregunta final? No, decir que de los que, bueno, hemos hecho notas o hemos hablado, para mí particularmente es lo más impactante que escuché y bueno, la verdad que le agradezco mucho a Mercy porque yo he escuchado o consumo mucho, ¿no? Lo que es YouTube, notas sobre, o sea, personas que le han ocurrido acá en Argentina o en otro lado, pero es la primera vez que me acuerde que hablo con una persona que habla tan convincente, o sea, que sepa a comunicar lo que le pasó, creíble, bueno, no todos los adjetivos Y al y la hueso. verdad y claro, es impactante y y como se habla siempre, esto tiene que tener una segunda parte porque va a impactar en nuestra público que nos sigue. Así que bueno, ojalá estés para una segunda parte porque hay más preguntas, ¿viste? Va a explotar. Sabés Cuando mucho, publiquemos esto, que lo hicimos, a ver, con todos los accidentes, están tratando de interferir no por importa. todos lados para que Mercedes no cuente su historia, ¿no? Así que bueno, yo también te quería agradecer. Vuelvo a decir, vayan a seguirlos en su página, vayan a seguirlos en su canal de YouTube. Te vuelvo a agradecer, estás invitada para cuando quieras, seguramente van a aparecer 1.000.000 de preguntas de nuestros seguidores, así que probablemente vamos a hacer un círculo de protección para que no vuelvan a pasar. Yo sigo escuchando como una vocecita que después lo voy a mandar para que me lo analice, porque ya veo que están bajando ahí línea. Así que bueno, Ah, muchas gracias. no, Muchas por gracias. favor. Sí, Gracias a ustedes y si me permitís, voy a sí, pasar un pequeño chivo. pero por favor, para eso estamos. El 20 de septiembre a las 15 horas o 3 p.m. de Argentina, vamos a estar dando el primer seminario que se denomina Interferencias alienígenas en la vida humana. Y ahí vamos a dar a conocer el tema de las estrategias, de los modos operandi, los patrones que utilizan estos seres, de qué manera oculta operan en nosotros, cómo influyen en nuestro día a día, en nuestra parte energética, cómo nos manipulan a nivel mental, un poco más o menos lo que hemos estado hablando hoy en el programa. Y tanto en El despertar del engaño como en La voz del abducido, en la bio está el contacto para quien quiera información y quiera inscribirse al seminario. Yo tengo una última pregunta. Diga, ¿Hay buenos? los hay, Ah, pero qué no alivio. están, los hay. Sí, los hay. No están en la cuarta dimensión Están más arriba. y no operan sobre nosotros. Por el libre El que se albedrío. el ser que se aparezca, que se nos aparezca, se va a que es bueno, que es positivo, se va a aparecer en el astral, se va a presentar, te va a decir quién es, no te va a dar ningún tipo de orden, no va a hacer que hagas nada. A lo sumo puede llegar a decir algo, a decirte algo que uno lo puede llegar a tomar como información, aceptarla o no aceptarla.
pero jamás va a violar el libre albedrío del ser humano. Tampoco puede interferir en nada. Muy Por claro. eso los seres que son benévolos y positivos no interfieren en la vida del humano, porque no tienen el permiso por leyes universales. Por eso Genial. es que creo que mucha gente dice, pero ¿por qué no sé, ya sea un santo, Dios, quien sea, no interfiere en tanta pobreza, tanta guerra, todo lo que sea negativo? Y es porque realmente los seres que son benévolos no pueden hacerlo. Primero por ley universal y segundo porque las leyes que los rigen a ellos no son compatibles tampoco con las leyes universales que rigen en esta dimensión a raíz de los reptilianos. Wow, Sí. cuánta información. Bueno, ¿ves? Ah, Queda pendiente para una segunda parte. Vuelvo a agradecerte. Gracias, Marce, por estar ahí siempre pese a las vicisitudes de la vida. Y a bien. todos ustedes les agradezco por siempre estar. Ahí se me va Hoy se comportó todo de forma muy, muy rara. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.